muchísimas gracias por estar aquí y yo creo que tanto desde Matías Fundació como desde mí como persona creemos que esto es un auténtico regalo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Y que tiene que ver muchísimo con este proyecto. Yo creo que varios ponentes hoy seguimos un itinerario parecido, ¿no? Que es mirar al futuro obliga a echar al menos una mirada, aunque sea de reojo, a lo que hemos vivido o a lo que han vivido nuestros abuelos, por ejemplo. No todos son vascos los que están aquí, porque no he conseguido encontrarlos, pero otros modelos de vida, Cegama, y si quiere pasar, no sé por qué no pasa, ya. Otra realidad, una realidad en blanco y negro, pero en blanco y negro desde dentro, también desde fuera, pero desde dentro sobre todo. Y claro, hablar, no sé qué está pasando con la presentación, que se ha ido. Perdón. Hablar del presente significa también ir viendo un poquito lo que puede suponer el futuro. Este es presente. Y si consigo que esto funcione, pues este que iba a compartir, que me gusta mucho además, porque es la foto de la diversidad, pues es el presente, pero también el futuro, pero me parece que no nos van a dejar verlo. Sí, ahora... lo estoy viendo atrás. Vale, pues entonces me voy a poner aquí y mucho mejor. Bueno, ahí todo esto es un conjunto de historias de vida, algunas auténticamente maravillosas, ¿no? Pero no puedo contarlas. Luego en la comida podríamos contarlas y comentarlas, ¿no? Pero lo que tenemos delante está claro que es la diversidad, y la diversidad es lo que tenemos también en esta sala hoy, desde gente muy joven a gente muy mayor, y yo creo que también toca revisar fundamentalmente qué respuestas estamos dando. Estas eran las respuestas de antes. Esto era el asilo Rezola, que cuando yo vine a trabajar a esta fundación hace 10 años, todavía cuando cogía un taxi me decían, le llevo al asilo Rezola. Y dice, uy, ahí solo se sale con los pies para adelante, ¿no? Pues de eso a cosas como esta, ¿no? Que son edificios singulares que en Holanda, por ejemplo, se dedican a personas mayores que además pretenden... No me funciona esto, perdonad, pero que pretenden además ofrecer atención y cuidados a las personas a lo largo de toda la vida, pues creo que las cosas están cambiando. Nosotros quizás estamos en el punto intermedio, pero, por ejemplo, esto pues es una vivienda o habitación, como entenderíamos aquí, de una persona con una demencia avanzada que necesita muchísimos cuidados. Y ahí es donde queremos llegar, al menos en parte. ¿Levanto la mano o cómo hago? No, vale. Bueno, como me tocaba hablar de pensar en heterogeneidad, pues yo he pensado un poco, ¿no? He pensado un poco en este curso de vida hacia la vejez, y yo creo que definitivamente esto de café para todos cuando una persona cumple 60, 65 o 70 años se ha acabado, y lo que vaya quedando, por favor, vayamos eliminándolo, entre otras cosas porque nuestra homogeneidad está con las personas que han tenido historias de vida parecidas a las nuestras, cualquiera sea su edad. Es posible que yo me pueda parecer más a alguna de las personas que están ahí sentadas que a otras que están sentadas en el banco de los más mayores. La homogeneidad está en este momento en la continuidad en el itinerario vital, no en la edad. Pero además de eso, estamos en un colectivo o en un grupo de población cada vez más grande que tiende a la autodeterminación. Es decir, queremos decidir sobre nuestras vidas,
tenemos mejores condiciones de vida y además, como bien ha explicado el profesor Julio Pérez esta mañana, somos un grupo en un proceso de transformación en profundidad, de tal manera que efectivamente no sabemos muy bien cómo vamos a ser dentro de 10, de 20 o de 30 años. Y claro, todo eso genera nuevos perfiles y esos nuevos perfiles están constituidos fundamentalmente por personas formadas, mucho más formadas que las generaciones que hoy tienen 80 y más años y mucho mejor informadas. Pero ojo, porque también en ese grupo hay personas con muy poca formación y con muy poco acceso a la información. Y eso es una de las obligaciones que el servicio público tiene hacia los más débiles, por llamarlos de alguna manera. Las personas que hemos trabajado en la base conocemos la dificultad que tenemos siempre en que la información llegue a aquellos que queremos que lleguen, que son las personas que tienen menos posibilidades. Muchas veces no lo conseguimos y están llegando a las personas que ya estaban informadas previamente. Un reto por delante. El autocuidado. Yo creo que no hay más que pasearse por esta ciudad para saber, por cierto, situada muy a la cabeza en el índice de envejecimiento activo europeo, para ver que es una población, la población que envejece, que se cuida y mucho. Yo creo que cada vez menos chuletones y más paseos, ¿no? Aunque están riquísimos los chuletones por otra parte. Y luego, pues estamos en un enfoque de la vejez que está muy centrado en la autonomía. Y yo aquí hablo un paréntesis para decir en un concepto que va a empezar a estar en crisis enseguida, en esa vertiente que tiene, que podríamos llamar el yoísmo, ¿no? Yo, ¿no? Esto, la autonomía a veces se confunde con mi proyecto, mis intereses, y esto parece que es un asunto a revisar. Pero desde luego es muy positivo el que estemos trabajando en un proyecto pro-proyecto y no pro-decadencia, pro-deterioro, que es un poco la asociación que solemos hacer en relación a la dependencia. Y claro, todo esto está en el entorno de una sociedad y de un grupo de población en el que las preferencias sí importan. Y por eso es por lo que nos hemos sumado al carro de la personalización. Yo creo que desde cualquier sector, desde cualquier disciplina, tenemos un cierto vicio, por decirlo así, de pensar que somos los que hemos inventado algo, ¿no? O los que hemos de alguna manera abierto un campo, y cuando hablamos de personalización, pues cuando nosotros empezamos a trabajar hace ya 8 años y estamos todavía en los comienzos, pues casi creíamos que estábamos de alguna manera inventando, ¿no? Yo creo que la personalización está muy trabajada en el mundo del mercado, que a veces es mucho más listo que el mundo de los servicios sociales, otras veces no, y por lo tanto pues estamos ante una auténtica ola de personalización que, entre otras cosas, padecemos cuando nos llaman a las 3 de la tarde de cualquier compañía telefónica por nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que eso es un ejemplo de personalización. Pero efectivamente estamos ante nuevos perfiles y, por lo tanto, nuevas necesidades. Y de esas nuevas necesidades, pues creo que estamos en un momento clave de reformulación. Ahora ya lo veo, sí. Estamos en un momento clave de reformulación, sobre todo de nuestro modelo de atención cuando las personas necesitan ayuda, que digamos que es lo que más nos aprieta, ¿no? Nos aprieta porque son muchas, porque las necesidades son muchas, porque los cuidadores y cuidadoras cuidan muchísimo, pero que también necesitan el apoyo de otro tipo de cuidados profesionales, que son los que el sector público y también el privado, pero fundamentalmente el sector público, tiene responsabilidad sobre ellos. Y claro, perdonad porque ya veis cómo estoy, pero creo que toca una reformulación para pasar de los recursos tradicionales, servicio de ayuda a domicilio, recursos residenciales, a este modelo ecosistémico que yo creo que en gran parte es la razón de ser del proyecto Adinberri, que está basado en la integración, está basado en la coordinación de los servicios, que está centrado en las personas
y que va a girar sí o sí en torno a ese paradigma grande que llamamos housing, que llamamos casa, que llamamos como casa, que llamamos entornos domésticos, que llamamos actividades significativas, que llamamos no rigidez, no entornos hospitalarios, no café para todos a la misma hora, al menos, que llamamos mirar a las personas, observarlas, ver cuáles son sus deseos e intentar acompañarles en ese proceso, que no es nada fácil. En este camino, que supone una auténtica revolución y un cambio cultural importante, pues tenemos apoyos muy importantes, no solo en el sector social, sino también en el sector sanitario. Y ahí tenemos a la Organización Mundial de la Salud posicionada muy activamente sobre la atención centrada en el paciente, con esos 2 documentos recomendables, porque además entran en la evidencia, o con este esquema conceptual, por no entrar en detalles, que tanto nos ayuda a ver con claridad dónde están las personas, dónde está el entorno y la familia y dónde están los servicios, pero también dónde están otros sectores, donde está la salud, los prestadores, las redes sociales, la iniciativa voluntaria, todos ellos están implicados ahí. Y en el orden más social, pero también de salud, pues hay otros agentes a nivel internacional que yo les recomiendo mucho entrar, bucear, mirar todo lo que se está trabajando en la obtención de evidencias científicas en el ámbito de la conocida como atención centrada en la persona. Ahí tienen el movimiento Pioneer, que creo que merece la pena entrar en su página, o el National Voices, que yo creo que está continuamente buscando evidencias. En todos los sectores, también nosotros estamos trabajando, y de hecho ahí hay alguna referencia a cosas que estamos haciendo, intentos pequeños de obtener evidencias en atención centrada en la persona, pero como pueden ver, pues se investiga sobre los efectos en las personas mayores en determinados aspectos o dimensiones, que no voy a entrar en ello, sobre la implicación y también el efecto en las familias de entornos y de acciones que tratan a las personas como personas, cosa bastante difícil, y el efecto también en los profesionales, para los que esta manera de trabajar supone un cambio absoluto, un cambio actitudinal absoluto, y que para nosotros es un auténtico honor poder oír por parte de cuidadoras y cuidadores que les merece mucho más la pena trabajar de esta manera y no de la otra. Y esta manera es una manera comprometida de trabajar personalmente. Y eso lo tenemos documentado, lo cual pues es un gran avance. Pueden ver ahí también cómo está el alza de publicaciones en atención centrada en la persona. 2018, esto es una gráfica que está hecha en el mes de julio y se nota, pero como pueden ver, esto es un movimiento imparable que está generando muchísimo conocimiento, teniendo siempre en cuenta que la base de la atención centrada en la persona es una base de carácter ético. Pero de ahí, de esa base de carácter ético, es de donde sale toda otra manera de hacer y, por lo tanto, necesitamos evidenciarla. Acabo ya solamente resaltando algunas dimensiones que para nosotros son importantes, ¿no?, de carácter organizacional y quizás un poco más de todo lo que supone este cambio, ¿no? Y claro, es un poco ir otra vez de atrás hacia adelante, de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de las tareas, ¿no? Yo creo que estamos tan entrenados y entrenadas, sobre todo las cuidadoras, ¿no?, a hacer tareas, ¿no? Se abre la mañana a las 8 o a las 7:30 con tengo 5 camas, 2 habitaciones, 4 cambios, tal, 5, ¿no? Este es nuestro lenguaje. En el ámbito de la salud veo a Julio que va a hablar detrás de mí, pero creo que sucede exactamente lo mismo, porque es tarea, 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 efectivamente presionada por el tiempo, muy presionada por el tiempo, y ahora intentamos ir de la tarea a la persona, analizar cómo entramos a una habitación, cómo subimos una persiana, cómo damos los buenos días a una persona, cómo le damos el tiempo necesario
para que una persona con demencia, además, que tiene dificultades de reconocimiento, pueda entender qué es lo que está sucediendo en esa habitación donde un profesional invade su espacio y además a veces invade de una manera violenta, ¿no? Subiendo una persiana o actuando con una rapidez que nunca va a poder comprender, ¿no? Entonces, claro, esto es un cambio que requiere delicadeza y tiempo. También vamos de lo grande a lo pequeño, porque tratar con personas exige entornos pequeños, no grandes. No exige lo que hasta ahora, con la mejor intención, hemos planificado y hemos hecho. Yo, mea culpa, puedo levantar la primera la mano, porque llevo muchos años en esto y me tocó planificar los modelos de residencias de 220 plazas. Pero hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme por eso hacerlo pequeño, por convertir eso en espacios domésticos, no en espacios que transitan siempre entre un modelo hotelero y un modelo hospitalario. Esos largos pasillos con habitación a un lado y a otro y con esas luces frías donde las haya hospitalarias, eso tenemos que acabar con ello. Yo creo que ya mismo, porque ya sabemos que se puede hacer de otra manera, así que tenemos la responsabilidad de intervenir ahí. Y vamos también de la uniformidad a la diversidad, es obvio porque ya llevamos hablando esta mañana varias veces en esto, y vamos también a otros campos un poquito más complejos, ¿no? Que tienen que ver con la sistematización o los protocolos que ahora nos llevan a la incertidumbre y a la asunción de riesgos, ¿no? Estamos en instituciones y nuestra normativa, de alguna manera nos empuja a que, por encima de todo, la seguridad de las personas, ¿no? Por encima de todo. Es obvio que nosotros tenemos que seguir defendiendo por encima de todo la seguridad de las personas. Pero si yo preguntase ahora de todas las personas que están aquí, ¿cuántas están teniendo conductas que de alguna manera suponen un riesgo para su salud? Pues seguro que tendrían que levantar la mano casi todas, ¿no? Casi todas. Entonces, claro, ¿por qué cuando una persona que además está en la última etapa de su vida no puede permitirse el asumir algún riesgo, ¿no? Y cómo podemos intentar acompañarles en la asunción de un riesgo controlado, pero de un riesgo, ¿no? ¿Por qué no? Son dueños de su vida, ¿no? Como todos los que estamos aquí. Les tenemos en perfecta formación, limpios, aseados, bien comidos, pero no les damos una opción de vida. No, trabajamos poco eso. En eso estamos y eso es lo que constituiría, en vez de hablar de calidad de servicio, que el servicio es estupendo, es excelente, preguntamos, pasamos encuestas de satisfacción, todo el mundo está encantado, porque además sabemos desde hace muchos años que preguntar a personas en situación de fragilidad que están en una institución qué tal se encuentran, pues la respuesta ya sabemos cuál es. Muy bien. La realidad cotidiana nos dice otras cosas, pero esa la preguntamos menos. Entonces, estamos ahí intentando trabajar por la calidad de vida, por el bienestar de esas personas y por unos estilos que exigen un cambio organizacional en profundidad que tiene que acabar con planteamientos jerárquicos al 100% y trabajar en estilos colaborativos. Y ahora sí que acabo ya con el futuro. Este futuro que empieza ahora mismo, porque va a ser un futuro lejano, ¿no? Necesitamos más evidencia científica. Esto no es fácil, para nosotros por lo menos es muy difícil, porque por un lado están los trabajadores y trabajadoras que tienen sus tareas, y por otro lado venimos nosotros a complicarles más la vida con la obtención de evidencias. Pero estamos en ello y yo creo que el proyecto Adinberri se concibió desde el principio como un proyecto enfocado a las personas y a realmente conseguir modelos ecosistémicos que miren a las necesidades de las personas. Así que necesitamos evidencia científica y por lo menos nosotros vamos a intentar tirar de eso en las siguientes convocatorias. Tenemos que asegurar la continuidad de los cuidados y ahí está la base de un funcionamiento ecosistémico. Para eso está, porque si no, pues no nos serviría demasiado. Necesitamos herramientas metodológicas adecuadas al contexto que estamos interviniendo. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos cambiando toda nuestra herramienta de gestión interna, ¿no?
adaptándola a la cultura de la atención centrada en la persona, porque es diferente, ¿no? Antes medíamos tareas, medíamos tiempos, ahora estamos mirando otras cosas. Y necesitamos otra cosa que no está aquí, pero que como la Diputación ya ha dado un paso, pues yo cito e incido en ella. Necesitamos adaptar carteras de servicios, necesitamos adaptar normativas, perfiles profesionales que realmente puedan responder mejor a esta otra manera de vivir, que es vivir con sentido, tanto en la casa como en espacios que sean como la casa. En realidad, pues necesitamos un modelo para las personas que digo ya que esto es un camino sin fin, estoy segura, es un camino de construcción sin fin, pero en el que yo espero que en los próximos años, sobre todo por interés propio y egoísmo puro, pues esto haya cambiado radicalmente. Muchísimas gracias.